Empezamos. Listo, grabando. Bueno, hola para todos. Vamos a hacer ya hoy la última o penúltima clase de forjado y batido en orfebrería. Recordarán ustedes que el otro día primero explicamos el tema del batido, el tema del conformado, cómo levantar las famosas jarras para agua. Entonces acá hoy yo para el último capítulo ya diseñé los modelos básicos que se pueden hacer levantando mediante forjado, ¿no es cierto? Entonces, el otro día habíamos comenzado con la forma clásica de cubilete con boca abierta, acampanada, del cáliz para el rito religioso, ¿no es cierto? Que tenemos una forma tubular, acampanada y con culote abovedado, ¿no es cierto? Convexo. El segundo tipo básico de diseño, de forma, es el típico, como se le llama el oficio del botellón, ¿no es cierto? El típico, se le llama así, no porque sea forma por la botella, sino porque tradicionalmente se le llama el botellón, que es una forma elíptica, totalmente redondeadita, y que también se cierra en un cuello y se vuelve a abrir en forma acampanada. El tercer modelo básico es el de culote achatado, plano abajo, con la media bola que sobresale y luego que va con una leve pendiente abriéndose. Y por último el cubilete clásico totalmente cónico, ¿no? Plano y rectilíneo. Bueno, estos cuatro modelos se pueden hacer con los fierros que preparé acá más adelante para que se entiendan mejor. La barra de forjado, que ya se las presenté el otro día, que es la básica que vamos a ver nuevamente hoy. Todos estos aguantadores de clavar, con distintas formas. Esta gran bigornia, y después las bigornias más pequeñas o más tradicionales, como esta que está puesta acá, y todas estas que están acá, que especialmente para todo ese tipo de trabajo, como vamos a ver, se usan cuando tienen una especie de saliencia, una especie de cabecita que sobresale, como estas tres, ¿no es cierto? Esta y esta. Esto es similar, pero más grande, para piezas grandes, ya tipo una jarra, qué sé yo. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros esto? El otro día ya les había dado un pequeño adelanto. Primero nosotros partíamos de una forma de un círculo, que lo cortábamos. Quiero aclarar que esta clase de hoy es la segunda, si llegamos a tiempo, que creo que sí, vamos a ver dos documentales que hicieron vuestros compañeros Pablo Falabella y Juan Pablo Zamudio hace unos años de este modelo, para que se entienda en vivo, en fabricación, en un documental, cómo se hicieron. Así que yo ahora les doy la teoría y en la siguiente hora vamos a ver ya los documentales de cómo se hace. Bueno, recordarán que primero nosotros para levantar esta forma necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos un avance, ¿no es cierto? Un disco que lo cortamos a la medida calculada y luego lo batimos en nuestras formas de quebracho, las tradicionales que ustedes ya conocen de sobra. Depende de la necesidad, vamos dando hasta llegar a una forma medianamente acampanada. Acá ya tengo un adelanto, que es el que usé el otro día para mostrarles, ¿no es cierto? Que sería algo similar a lo que nos haría falta. Quizás un poquito más abierto, pero aproximadamente sí. Entonces nosotros ya tenemos calculado que este diámetro es el que nos va a permitir estirar la altura de todo este jarro, de este vaso. Entonces vamos a calzar en nuestra barra de forjado, o por ejemplo como tenemos en nuestra escuela, ese yunque de trompa larga que habíamos mandado a fundir, y colocamos aquí, y con un martillo de rollo, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los famosos martillos de rollo? Que son redondeados totalmente. Bueno, y con este colocamos, primero vamos a marcar círculos concéntricos, radiales. ¿Para qué? Para más o menos golpear siempre parejo en todo el perímetro y lograr de esa manera que el crecimiento también sea parejo, porque si no capaz que nos empieza a crecer más de un lado que el otro, que es un poco peor lo que nos pasa también con el batido. En el batido, si no somos cuidadosos, nos va creciendo deformado. Acá es lo mismo. Entonces, para eso, tiramos círculos concéntricos con un compás de punta seca. Vamos a apoyar acá y con el martillo
Yo lo estoy haciendo despacito porque no quiero marcar el disco, pero esto se pega más fuerte, haciendo embutir ese pedacito que vaya pisando sobre el plano de acero, ¿no es cierto?, sobre el aguantador. Entonces, de esa manera, uno va girando y esta parte como que se va ausando, como que se va afinando. Es decir, yo tengo el aguantador, tengo la forma, y yo voy a pegar de tal manera que acá como que se vaya rechupando. Este es el martillo que pega, y el material de poco se va a ir plegando sobre la barra de forjado. A medida que yo voy avanzando, cada vez el pliego se va pisando más sobre la barra de acero. Continuamente, por supuesto, nosotros tenemos que recoser, 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 porque imagínense, si nosotros sobre madera generamos una tensión a los pocos minutos, imagínense acero sobre acero. Entonces, continuamente nosotros tenemos que recoser para mantener el material resiliente y capaz de aceptar esa deformación que le estamos imprimiendo por la compresión de nuestro martillo de acero. Entonces, vamos avanzando de esta manera. Y de a poquito la forma deja de ser como era antes una cúpula y se va transformando, todavía lentamente, por supuesto, en una forma acampanada. Entonces, cuando yo más o menos tengo golpeado, tengo ganado un cierto tubo, ¿no es cierto? Ya lo estoy haciendo crecer al metal. Luego de recoser, no voy a golpear tanto sobre esta parte, sino voy a golpear más donde todavía no golpeé, donde está muy abierto, para obligarlo a bajarse, para obligarlo a cerrarse. Entonces, si yo antes había golpeado hasta acá, por decir, y esto todavía está así abierto, después lo vamos a ver en el documental, ¿nosotros qué vamos a hacer? Esta sería la barra de forjado que está dentro, ¿cierto? Luego vamos a golpear desde el lugar donde ganamos la profundidad, donde copiamos el fierro que está haciendo de aguantador, para acá. Entonces, el paso siguiente teórico esta es la barra de forjado. El paso siguiente sería ganarle en altura. Y para ganar en altura, ¿nosotros qué hacemos? Pegamos ya no acá, donde estábamos pegando antes, sino acá. Y acá se entiende por qué es necesario guiarnos por esos círculos concéntricos, ¿no es cierto? Porque si yo empiezo a golpear en forma despareja con respecto al radio de inicio, se nos va a empezar a deformar en un crecimiento desorganizado. Y ese crecimiento desorganizado también va a arrastrar al material, va a deformar el material, lo va a afinar en ciertas puntas en forma también desorganizada. Entonces, ¿se acuerdan que yo le dije el otro día que este sistema, si bien es el más antiguo, el más tradicional, fue dejado de lado allá por el 1600 cuando se implementa el uso del torno, del refusaje, que primero era pedal, después era manija, después por poleas y finalmente cuando vino la corriente por luz eléctrica. ¿Por qué? Porque en este sistema siempre el mayor problema que tenemos es mantener el espesor, porque nos es muy difícil mantener un espesor constante en una chapa que se está levantando acero sobre acero y que se está ganando semejante altura. Por supuesto que se logra, pero hace falta muchísimo oficio, muchísima maestría, y quizás no se compadece con el resultado final, porque si después nosotros esa pieza la vamos a cincelar, bueno, pues no se va a ver lo que hicimos abajo, porque abajo va a quedar cubierto por el cincelado. Yo después me voy a referir más a eso. Ahora vamos a seguir con la explicación. Nosotros fuimos ganando hasta acá aproximadamente,
Y acá es donde nosotros tenemos que ver qué elegimos. Siempre la forma campanada se va a lograr sola, automáticamente, porque el metal siempre tiende a hacer ¿qué cosa? La fuerza contraria a la que nosotros le estamos imprimiendo, por una cuestión de, como dijimos en la clase sobre características físicas y químicas, de elasticidad, resistencia y tenacidad, ¿no es cierto? Que va a hacer que si nosotros golpeamos hacia abajo, otra forma de material vaya hacia arriba, como su fuerza contraria lógica y necesaria. Entonces, cuando nosotros ya más o menos, supónganse, lo tenemos por ahí, supónganse que ya lo tenemos por acá. Por ahí. Esto todavía prácticamente sigue teniendo prácticamente el diámetro original de esta boca. Lo que se acható fue toda esta sección del cuerpo, que no solo se acható, sino que se estiró, generando ¿qué cosa? El crecimiento, porque el crecimiento ¿hacia dónde va yendo? El crecimiento va yendo hacia donde nosotros llevamos la fuerza del martillo. Entonces, si nosotros vamos golpeando en dirección, supongamos de mi izquierda a mi derecha, el crecimiento va a ir hacia mi derecha, porque yo estoy inclinando el martillo hacia acá. Si por el contrario yo golpeara, supónganse al revés, de derecha a izquierda, si este fuera mi martillo, el crecimiento va a ir hacia allá. ¿Se acuerdan con lo que les explico siempre cuando les enseño a batir? El tema del flujo de la onda mecánica que se va expandiendo cuando uno va haciendo un plato, o la patena, que es el primer ejercicio que hacemos en clase. ¿Qué nos pasa con esos materiales? Llega un momento que se va haciendo una panza en el plano, o hacia el centro o hacia los bordes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos empujando, estamos generando un crecimiento del metal que obviamente por transmisión, como si fuera la marea de un tsunami, ¿no es cierto? Que se cae, hay un terremoto, no sé, una isla del Pacífico y en Chile se inunda. ¿Por qué? Porque hay una ola que se transmite por una presión que lleva toda esa potencia, esa fuerza y la transmite a través de la corriente marina. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que saber hacia dónde inclinar el martillo, principalmente para saber si queremos hacer que el crecimiento vaya hacia la boca o si por el contrario nosotros queremos emparejar un poco y llevar un poco el material para atrás. Entonces vamos a inclinar el martillo en la dirección contraria. Es decir, otra ley que hay que tener en cuenta. ¿Hacia dónde inclinemos el martillo? ¿Hacia dónde vaya la fuerza? Hacia ese lugar va a crecer el material y se va a desplazar, va a tender a irse el material de ahí. Entonces, cuando nosotros ya tenemos una forma campanada necesaria para nuestros fines, como esta, vamos a volver a batir, a recocer. Imagínense que acá adentro seguimos teniendo siempre la barra de forjado, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Acá sí, ya esta pieza, ya no la voy a dejar así derechita, paralela al cuerno, sino que la voy a inclinar. Es decir, a ver, este ya nos quedaría un poco mal, pero supónganse, yo hasta ahora iba tratando de mantener esto, golpeando acá, y esto no se ve ese yunque. Perdón. No se ve ese yunque, qué lástima, no. Bueno. A ver, voy a alejar un poquito la cámara. Ahí está. ¿Ahí se ve? Ahí se ve justito, sí. La parte de arriba se ve bárbaro. Perfecto, entonces bárbaro. Entonces, yo antes lo tenía así. Es decir, la boca, el borde, lo más apoyado que pudiera contra mi barra de forja. Luego no. ¿Yo qué voy a hacer? La voy a poner inclinada como en contra. Ahí sí hace falta mucha fuerza de mano, por eso esto es un trabajo cansador aparte. No es solamente el tema de la practicidad, sino que cansa. Yo, por ejemplo, a mi edad ya no me da ganas de hacer estas cosas porque cansa mucho, ¿cierto? Entonces, uno lo pone en medio contrario y ahí sí obliga con el martillo de rollo a que se meta el metal. Uno lo obliga a lo bruto, a que baje el metal. Entonces, ¿qué pasa? Uno al ponerlo más en forma, digamos,
más acampanada contraria. Ahí está, ¿ven? Lo tengo casi todo en el aire y acá de abajo bien empujado hacia arriba. Entonces, yo de esta manera, ahora sí voy a golpear acá con mi martillo, sobre todo hacia la derecha, si yo quiero que vaya creciendo para allá, por supuesto, como mi intención, y acá sí se va a empezar a pegar nuevamente el material, y cada vez van a notar que la curva final es cada vez más aguda. ¿Ven? Es decir, yo voy aplastando, digamos, y esa forma final cada vez es una pendiente más violenta. Eso no nos molesta para nada, es parte del trabajo. Entonces, finalmente, por supuesto, seguimos cosiendo. Ah, perdón, esto no está así redondo, ¿ves? Porque yo lo estoy calzando sobre el borde, entonces acá todavía lo tengo siempre plano. Esto está plano. Aunque yo de entrada lo hice en forma de media bola, eso se me fue rechupando con el martillado. Entonces nos queda planito. No importa, eso después lo arreglamos. Yo voy a explicar por qué. Entonces, cuando ya más o menos lo tenemos así, acá sí tenemos que ver cuál es la altura que queremos lograr, porque no hay que olvidarse que, está bien, uno lo podría cortar, pero el problema cuando uno corta una forma así, es que precisamente está perdiendo el espesor que va ganando, porque cuando uno va levantando en forma pareja, en forma bien equilibrada, ¿vieron? Como el ejercicio que yo tengo hecho en la escuela, cuando los más viejos, como Pablo, como Paula, como Juan Pablo, me hinchaban antes de llegar al cuarto año que quería aprender a forjar y todo eso. Bueno, yo hice uno para mostrarles cómo se va levantando bien esa forma y lo dejé a propósito arriba, sin esmerilar, sin frentear, para que se vean los espesores en crudo, en bruto. Y vieron que arriba está bien grueso. ¿Por qué? Porque uno, por más que no quiera, siempre el espesor del metal un poco se va desplazando hacia el extremo, como les expliqué antes, donde va el martillado. Entonces, si yo partí de un disco de 1,5 milímetros, por decir un ejemplo, capaz que yo acá, por mejor forjador que sea, no va a escapar de tener un 80 o hasta 1,90. ¿Por qué? Porque todo este metal se va creciendo y se va recogiendo ¿sobre dónde? Sobre el extremo hacia donde va llevando la fuerza del martillo, donde va la onda. Imagínense siempre el ejemplo de la corriente marina, ¿no es cierto? El agua. Hacia donde va el impulso, hacia allá va creciendo el material. Entonces, por eso yo siempre digo que a veces conviene invertir la dirección del martillo y no golpear siempre de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, sino que muchas veces conviene invertir el martillado. ¿Para qué? Para que más o menos golpeando desde acá, ¿no es cierto? Casi desde lo estamos haciendo crecer para acá, para que de esa manera los espesores se vayan emparejando. Porque el problema más grande que en estos casos, yo me acuerdo una anécdota, un colega que hace muchos años, no sé, 10, 15 años atrás, me mandó un mail cuando recién se empezaba con el tema del mail, qué sé yo, consultándome sobre todo esto porque se estaba dedicando a todo este tipo de trabajo, y yo le conté la anécdota, que yo me acuerdo cuando alguna vez tocaba hacer alguna pieza de este tipo, muy rara vez, pero era cuando no justificaba hacer toda una matricería para una sola pieza. Pero bueno, se hacía. Entonces, ¿qué hacía? Después el capataz con un micrómetro iba probando los espesores a todo lo largo del vaso. Porque no sea cosa que después el cincelador, cuando lo tenga que cincelar, la rellena, la pieza, qué sé yo, y avanza confiado con el cincel porque tiene un buen espesor y de repente va cincelando, no sé, con un martillo pesado como para mover una chapa de 1,20 y de repente hay una parte que el metal está en 0,8. Entonces, ¿qué pasa? La pasta no va a aguantar esa diferencia y capaz que hasta se raje el metal. Entonces, por eso digo que es tan importante en el tema del forjado mantener los espesores constantes. Entonces, para eso la mejor opción que sugiero yo siempre es la dirección del martillo irla cambiando continuamente, porque el metal siempre va creciendo, siempre se va estirando. Uno con esto, después vamos a ver acá, es lo mismo. Yo me acuerdo que se levantaban hasta violeteros, que eran todos finitos, largos. Pero el tema está siempre mantener el espesor. Entonces, finalmente, cuando ya más o menos me está dando la forma, cada vez yo voy a golpear más
contra la parte más acampanada, contra el borde que se me escapa. Y ahí al revés, en vez de poner acá sí, ya me voy a agarrar el vaso este que tenía de ejemplo, entonces acá sí, en vez de ya ponerlo así en diagonal opuesta, lo voy a poner en diagonal a favor, haciendo palanca, que calce, ¿ven? Y entonces ahí, con el martillo, lo obligo por esta diagonal opuesta que tiene la chapa con respecto a la barra, lo obligo a que se vaya cerrando, como que se va cogotando la pieza. Entonces, finalmente, me está quedando, esta la barra de forjado, el vaso ya lo tengo así prácticamente yo, ¿no es cierto? Y me queda esta pequeña subidita. Bueno, lo mismo, yo voy a seguir golpeando con el martillo así, hacia la derecha, de izquierda a derecha, para que esta forma vaya rebatiéndose. ¿Se acuerdan que yo acá lo dibujé mal? Perdón, ¿yo qué hacía acá? Lo ponía así, en contra de la forma. Ahí está, ¿ven? Entonces, de esta manera, al estar en el aire, perdón, estoy dibujando mal, ahora sí. De esta manera, al estar en el aire, esta es la barra, y este es el martillo. Al estar en el aire, esto fácilmente se va a pisar, se va a pegar contra la barra de forja. Y finalmente yo voy a alegrar la pieza mínimamente con la forma abovedada que quiero. Entonces, ¿qué quiero decir? Que esta tensión que siempre se me va a dar en el extremo del disco, por fuerza contraria y opuesta a la fuerza que yo estoy generando, como todos vieron cómo es la sinusoide, ¿no? Una fuerza hacia arriba y una hacia abajo. Bueno, siempre en todas las cosas, a cada fuerza se le opone una fuerza similar de resistencia igual y contraria. Bueno, entonces, esta fuerza igual y contraria que me va haciendo obligar a que la boca mantenga acampanada, en el caso de un cáliz o una forma así acampanada, yo la dejo porque la voy llevando porque es lo que yo estoy queriendo lograr, ¿no es cierto? Después vamos a ver el caso en que no quiero. Pero este primer caso, que sería el ejemplo más clásico, es lo mismo que pasa en tornería, ya se lo voy a explicar la semana que viene cuando veamos el documental sobre tornería. Cuando uno quiere voltear algún disco grande, uno que suele hacer, mi tornero, que es un tipo muy experto, ¿qué suele hacer? En el borde exterior suele hacer una costilla para el otro lado. Es decir, tiene un disco, imagínense que está de costado el disco, si el tipo lo quiere llevar hacia allá, le hace un pequeño reborde contrario. ¿No es cierto? Entonces, ese reborde pequeño, de 1 centímetro, si es un disco de 30, qué sé yo, un pequeño reborde contrario, ese reborde contrario le va a hacer de contención a la fuerza, como fuerza opuesta, pero en forma de nervio. Es decir, que siempre en los metales tenemos que entender que hay una fuerza opuesta a la fuerza que nosotros vamos a generar. Es decir, en una palabra, vamos a ir llevando el disco, para hablarlo de una forma así, después va a estar la forma, va a ser así, y después finalmente la forma ya va a estar así. Hasta que al final seguimos martillando y esta caña se va alargando, se va estirando porque se va transmitiendo esa tensión y por lo tanto el metal va creciendo, generándose una mayor ganancia de espesor en este reborde. Por eso decía que siempre es conveniente hacer un muy buen cálculo del diámetro para no tener que cortar ese reborde, porque una vez tiempo ese reborde está bien gruesito. Es decir, que si nosotros teníamos un disco de 1,5 milímetros de espesor, capaz que tenemos un 80. Eso es buenísimo, porque le da más carácter a la pieza, más tensión, más grosor. Por supuesto, no hay que exagerar, porque no sea cosa que no quede acá 8 décimas y acá 2 milímetros, que eso sería un mal trabajo de forja.
¿cierto? Es decir, lo más importante en la forja no es lograr la forma es martillar y nada más, no hay mucho secreto. Lo más importante es mantener una unidad, por eso recuerden ese ejercicio, que no solo en forja, en el torneo también, en esa fábrica, el capataz cada 10 jarras que se levantaban a torno, el tipo cortaba una, miren lo que se hacía, se cortaba uno a lo largo, y ahí el tipo medía con el micrómetro para ver si el tornero estaba trabajando las horas correspondientes, porque una jarra o un cuerpo cualquiera que se levante en forma larga, inmediatamente va a ganar altura. Pero, ¿contra qué? Contra el espesor. Y eso está mal. Entonces, ¿por qué? Porque el tornero lo está haciendo apurado, le está aplicando más fuerza a la que debe, por lo tanto el metal se estira, se logra la forma, pero se estiró ¿a costa de qué? De perder espesor. Entonces todo el espesor queda acá arriba. Entonces uno dice, uy, qué lindo espesor. Después resulta que lo mide con el micrómetro, acá capaz que tiene 8 décimas. Y acá en el borde 1,5 milímetros. Eso es pésimo, porque si esa pieza después la vamos a cincelar, podemos agujerearla. E incluso desde el punto de vista funcional, cuando esa pieza esté terminada y la estemos usando en nuestra mesa, si está muy finita en cierta parte, capaz que le pegamos sin querer un golpe contra un mueble y se abolla, porque tiene poco espesor. Por eso se solía cortar a lo largo y medir con el micrómetro los espesores. Entonces el tornero se tenía que cuidar y no podía hacerla en media hora y irse a fumar al patio otra media hora. Se tenía que comer toda la hora tornándola suave, llevándola suave, para que el espesor se mantuviera constante. Finalmente, cuando yo quiero hacer la forma de media cúpula o la forma abovedada, pues no hay problema. Volvemos a nuestro taco de quebracho. Un taco de quebracho, uno de estos martillos muy largos, y se apoya el vaso. Se apoya el vaso acá, imagínense que tiene la base, ¿no es cierto? Y se golpea adentro. Uno elige justo la forma del agujero, del diámetro y la profundidad que necesite para lograr la concavidad que uno quiere, o la convexidad, como lo estemos viendo, ¿no es cierto? Bueno, hasta acá el primer ejemplo. Ahora sí, les voy a decir que si alguno tiene una pregunta, abra el micrófono y la aclaro con todo gusto. Y seguimos con el siguiente ejercicio. ¿Estamos todos bien, parece? Sí, Emilio, parece que sí. Bueno, seguimos entonces. El siguiente ejemplo es similar manontropo. ¿Por qué? Porque es el botellón, ¿no es cierto? Entonces, vamos a volver a dibujar la misma barra de forjado. Acá tenemos la barra de forjado. El sistema es el mismo, hacemos un colote, lo apoyamos acá, todo igual. La forma la vamos llevando más o menos hasta una altura casi suficiente, con el mismo concepto. Solo que yo lo que quiero hacer es lograr esta forma gordita, ¿no es cierto? Esta forma de panza. Entonces sí, acá ya necesitamos el auxilio de estas grandes bigornias o más pequeñas, de acuerdo a eso, va de acuerdo al largo de la caña de lo que uno esté haciendo. ¿Por qué? Porque con esta forma yo voy a apoyar. Hasta ahora yo he logrado, como hicimos en el caso anterior, una forma cónica o semicónica, con todo su defecto, pero ya va lleno, digamos. Entonces, fíjense, esta bolita que tiene la punta, esta prominencia, esta protuberancia, que es la misma que están acá, ¿ven? Esta es más pronunciada, esta es mucho más pronunciada, esta es menos y esta es muchísimo más pronunciada, ¿no es cierto? Entonces, después hay alguna otra forma así también, pero bueno, el caso es lo mismo. Yo voy a apoyar el vaso acá adentro, en este caso, ve, una bigornia de este tamaño es para un vaso común de 12, 14, 15 centímetros. Entonces, yo voy a apoyar
el vaso acá adentro y voy a golpear en la parte de la hendidura, apoyando la parte que yo quiero que se me mantenga crecida, la parte que yo quiero que sea convexa, media bola, en la parte más prominente. Y luego voy a apoyar y voy a golpear ¿dónde? En la parte donde baja. Entonces, de esa manera, esto es lo mismo, pero para una cosa más grande. Esto, bueno, acá ni me entra, esto es para como una jarra, qué sé yo. Entonces sería lo mismo. Yo pongo acá, bueno, tendría que ser mucho más largo, y golpeo acá. O lo mismo acá, fíjense, por eso elegí esta bigornia para mostrarles. Esta es muy linda porque este semiplano que tiene acá me viene macanudo para esto, ¿ven? Entonces yo aprovecho, si quiero, golpeo acá, justo en la curva esta. Y acá yo gano doble volumen, gano el volumen este que se está aguantando acá, y acá estoy obligando a la forma a curvarse. Más, ¿se entiende? Es decir, que yo tengo, imagínense este caso, yo tengo la forma así, y después hace así, ¿no es cierto? Ahí, y acá viene la base, pues sí. Entonces, yo puedo apoyar, en este caso es doble ganancia. Yo apoyo acá la pieza, la hundo acá, y la rehundo más acá. Entonces esto ya automáticamente me hace así. Es una cosa abrupta la que va a ser la forma. Y acá va a quedar suave. Si yo quiero por el revés que esto sea grueso, entonces uso la otra parte. La otra parte, más o menos la forma sería así. Entonces pongo la pieza acá y pego acá. Entonces acá solo va creciendo esta formita de botellón. Y obviamente, como los expliqué, por fuerza contraria, por oposición, estos van a querer abrirse enseguida. ¿Se va entendiendo los conceptos? Es decir, el tema de forja directo es simplemente saber dónde pegar, no hay otra cuestión. Es decir, no hay ninguna magia, ningún misterio, ni nada, como en el batido, saber dónde hay que pegar y sobre todo observar mucho qué pasa, más que con el efecto, con el contraefecto, con la fuerza contraria, siempre, porque yo tengo que aprovechar esa fuerza contraria, como Arquímedes cuando hablaba de la palanca, dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Bueno, esto es lo mismo. Con un punto de apoyo yo sé hacia dónde tengo que llevar la chapa. Entonces podemos hacer la forma del culote del botellón totalmente curvo, golpeando acá adentro, ¿no es cierto? Entonces, a medida que yo golpeo acá, la pieza se me va a estrangular, imagínense, con la forma esta. Y en este caso, que yo la diseñé así, tengo un doble juego, curva y contracurva. Entonces, con 4 martillazos ya abrí la pieza o la cerré, de acuerdo a lo que yo estoy queriendo lograr. Entonces, en este caso, y después, por supuesto, si yo quiero hacer que, a ver, ¿cómo lo explicaría esto? Si yo quiero, supongamos que yo quiero hacer que, no que vaya así, en botellón que se abre, sino que esto quiero que vaya cerrando así. Supóngase que yo quiero hacer una forma muy finita, no la forma típica del botellón, sino que esto se siga cerrando, así como esas jarritas turcas, que se van cerrando. Bueno, entonces en ese caso, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que agarrar, cambiar. Perdón, Emilio, quedan 2 minutos. ¿Ya está? Sí. Bueno, entonces me apuro. 2 minutos llegamos. Cambio esta y pongo esta tubular. Ahí está, ¿ven? Esta es totalmente recta, redonda. Tiene una pequeña inclinación, pero es redonda. Y entonces yo voy a poner la pieza acá adentro y siempre sobre el tubo, golpeando. Entonces la pieza va a copiar y se va a ir cerrando hasta agarrar este espesor y nada más. ¿Se entiende? Bueno, entonces, hasta acá vamos a llegar. Bueno, qué lástima, quería dar la clase de... Pero bueno, nada, al terminar esta la damos o la dejamos para la próxima para que vean los documentales. Bueno, entonces en la próxima hora vamos a hablar
sobre cómo lograr estas dos formas que son bastante parecidas en cuanto a forma. Bueno, muchas gracias hasta acá y nos vemos en un rato. Y 50 arrancamos la segunda parte. Perfecto, Guille, gracias. Listo.